modernidad y la respuesta del presente expositor, quien ve en esta una etapa postrera de decadencia de la modernidad y la transición a la verdadera posmodernidad que consiste en el economismo y los medios para lograrla. Ese es el punto 3 y 4. Gracias. Bueno, el título ya lo dijo Carlos. Recordemos que en la reunión anterior el profesor Carlos Uribe planteó 3 opciones y yo decidí responderlas, no al final como si fueran las preguntas que ya fueron hechas en la reunión anterior. Y para hacerlo me cambio un poco la dinámica. Yo había planeado 2 sesiones con subtítulos diferentes, la primera y la segunda, y ahora se van a mezclar y vamos a interrumpir cuando se acabe el tiempo de la primera sesión y seguimos en el segundo, pero no que va a estar confinada la primera de un tema y la segunda del segundo tema. Entonces vamos a comenzar con la primera objeción de Carlos. Y luego la segunda la vamos a meter en el punto que corresponde. La primera, como no tiene que ver con nada que estaba en el programa, la vamos a tocar para empezar, lo de apertura. Y era esta de que yo había dicho que eso era materialismo. Bueno, esto es una manera de decir, yo quería materialismo, un término que tiene mucho sentido, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que se pone realismo a idealismo, y hay veces que se pone materialismo a idealismo. Entonces, cuando se hace una posición o la otra, es en contextos diferentes. Y cuando se pone materialismo a idealismo, se lo puede oponer también desde puntos de vista diferentes. Yo lo estaba haciendo por contraste con Hegel, sobre todo, ¿verdad? Porque para Hegel el mundo, el universo, la naturaleza es una proyección de la idea. Y en este caso es el campo de energía que en uno de sus aspectos, ¿verdad?, que es en el sujeto humano, se siente separado de sí mismo. Entonces en ese sentido es que era idealismo. Ahora, si viéramos esto, por ejemplo, desde un punto de vista que no es el que tomó Carlos, pero que también es marxista, que es el de Lenin en materialismo y empiriocriticismo, entonces en este caso la visión que yo expuse no sería materialista, ¿verdad? ¿Por qué no sería materialista? Porque no postula la materia como una categoría filosófica que contraste con la categoría filosófica idea. Y eso es lo que exige Lenin, ¿verdad?, para que una ideología sea materialista y no idealista. Y eso es justamente lo que él le criticaba a los empiriocriticistas de Austria. Ahora bien, si tomáramos esto más bien por el lado que lo tomó Carlos, que es más bien el de la famosa pirámide aquella en la cual la infraestructura determina la supraestructura, eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba, con el contexto en que yo estaba utilizando el término, pero en este caso, sin embargo, si nos basáramos en Engels y no en este tipo de marxista que, basándose en la primera parte del Capital, dice que Engels se desvió del materialismo, sino que nos basamos en Marx y Engels como un todo. En ese caso, recordemos que al final de su vida Engels dijo que lo que determinaba la evolución del espíritu humano y de la sociedad no era la infraestructura ni las relaciones de productor, sino las necesidades de desarrollo del espíritu humano. Entonces yo creo que con eso más o menos respondemos la objeción esta, ¿verdad? En cierta medida, como dijimos, dependiendo de qué punto de vista tome la persona. Ahora sí vamos a empezar con lo que teníamos planeado. Lo primero sería, si nos encontramos en la posmodernidad o nos dirigimos hacia ella. Evidentemente que los llamados posmodernos dicen que nos encontramos en la posmodernidad. Yo digo que nos encontramos más bien en una etapa postrera de decadencia de la modernidad. ¿Por qué? Porque
ni los teóricos de la posmodernidad, ni la sociedad como un todo, ni partes de la sociedad, y prácticamente nadie en absoluto, ha abandonado lo que caracteriza a la modernidad, que es la creencia en el progreso, ¿verdad? La creencia en que los problemas creados por el progreso tecnológico se resolverán con más progreso tecnológico, el adaptarnos a modas, el sentir que somos mejores que los primitivos, todo eso seguimos teniéndolo. Entonces todo eso es lo que es característico de la modernidad. ¿Cómo podemos nosotros decir que hemos llegado a la posmodernidad entonces? Para mí la posmodernidad sería aquello a lo que se llegaría cuando se fuera más allá de todas estas cosas. Y no solo de todas estas cosas, sino de aquello de lo cual todas estas cosas son el desarrollo, lo cual implica cuando se vaya más allá de la alienación ontológica. En otras palabras, cuando se llegue a lo que yo llamo el ecomunismo. Y verdaderamente estamos muy lejos de encontrarnos en ese momento, entonces por eso no podemos decir desde esta perspectiva, que es la mía, que nos encontremos en la posmodernidad. Esto no debería entenderse como significando que debamos dejar a un lado la ciencia y la tecnología, ni nada por el estilo, ¿verdad? Por el contrario, la transformación de la conciencia, que es imperativa, de la cual estamos hablando, independientemente de que se pueda o no se pueda lograr, que es el tema que salió en las preguntas en la sesión anterior, esta transformación produciría una transformación por el estilo de la que concibió Marcuse, ¿verdad? Para que en la liberación tanto de los seres humanos como del resto de la naturaleza, y aquí debemos agregar la supervivencia de ambos, requeriría una nueva ciencia fundamentada en un interés y por lo tanto en una racionalidad no instrumental que tuviese una visión de la naturaleza como una totalidad de vida a proteger y cultivar, estoy citando literalmente, y no como un útil a usar y manipular. Según Marcuse, esta transformación del interés en la base de la ciencia produciría cambios esenciales en ellas, pues las mismas, sin perder su carácter racional, yo diría más bien haciéndose finalmente racionales, porque las ciencias no son racionales en la medida en que producen resultados contrarios a los que esperan. Nosotros, el proyecto moderno, el proyecto de desarrollo de la ciencia y la tecnología que estaba orientado a producir un paraíso tecnológico en la Tierra. ¿Y qué es lo que ha creado? Un infierno tecnológico. Quería destruir el lado muerte, el lado dolor, el lado todo lo malo de la moneda de la vida. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha abierto un agujero a través de la moneda y ha destruido el lado que queríamos conservar también. Por lo tanto, eso no es racionalidad. Racionalidad sería la que adquiriera, ¿verdad?, cuando llegara, como decía Marcuse, a conceptos esencialmente diferentes de la naturaleza y estableciera hechos esencialmente diferentes. En lo que respecta a la filosofía que se designa a sí misma como posmoderna, por su parte, ellos, como sabemos, dicen que los grandes discursos, los metarrelatos, todo abarcadores, son ilegítimos, y plantean los llamados petits récits fragmentarios, los pequeños relatos fragmentarios, ¿verdad? Pero estos pequeños relatos fragmentarios se hacen desde la perspectiva de la mente fragmentaria, la de los hombres con el elefante, los ciegos con el elefante de la que hablamos en la reunión anterior. Y esa mente fragmentaria que confunde el mapa con el territorio, en términos de Korzybski, el semántico, ¿no? Y que en cuanto tal sostienen y potencian la perspectiva de esos ciegos con el elefante. Eso es lo que ellos plantean, ¿no? Y en cambio, lo que se plantea, por ejemplo, en el libro de la alienación, en el cual están basadas estas charlas, es un sistema filosófico todo abarcador, o para ser más preciso, un antisistema filosófico. ¿Por qué? Porque la idea no es que nos aferremos a él, sino que lo utilicemos como un clavo que se usa para sacar otro clavo, pero que no permanece in situ, sino que saca el otro clavo y sale el mismo. No es que nos aferremos a un nuevo sistema, sino que sirva como un antídoto contra la confusión del mapa con el territorio.
Entonces sería un antisistema filosófico todo abarcador y global que muestre cómo erradicar la mente fragmentaria y la confusión del mapa con el territorio. Bueno, esta sería mi idea de lo que hace falta en este momento. Esos pequeños relatos no resuelven nada. Esos pequeños relatos son moda, son quizá también una manera de sentirnos especiales, de que estamos en la nueva ola, en la moda más actual, y eso es lo que es característico de la modernidad, entonces no hemos superado nada. Bien. Entonces, habíamos hablado de que lo necesario era la erradicación de la alienación ontológica, ¿verdad? Y que ello implicaba la erradicación del sujeto que se experimenta como separado del objeto y por lo tanto del ser para sí, esta categoría que introdujo Hegel en la filosofía occidental, pero tal como la entendió Sartre, en el ser y la nada en particular. Y ello implica la erradicación del yo con el cual se identifica el sujeto mental, ¿no? O mejor dicho, la autoimagen con la que se identifica el sujeto mental. Así como de la subjetividad que se concibe como anclada exclusivamente en el lenguaje y o en la cultura. Aquí me voy a excusar con quienes no se interesan en el psicoanálisis en general ni en Lacan en particular. Por cierto, Lacan está muy lejos de ser mi especialidad, ni mucho menos. Pero voy a ampliar esta última frase que ya se encontraba en el programa original para responder las otras dos preguntas de Carlos al mismo tiempo. Y voy a leer para ser más preciso, ¿verdad? Con ayuda de Carlos voy a responder su propia pregunta, sus propias preguntas. Bueno, lo que se está afirmando no es que la subjetividad así concebida pueda desvincularse del lenguaje y de la cultura. Como ya se dijo, para que se manifieste el estado de comunión, no solo el yo tiene que morir, sino que también tiene que hacerlo la subjetividad que aflora cuando algo del goce propio se expresa en el lenguaje, que es provocada, esa subjetividad, por la cadena significante que va aflorando como el trabajo que se hace para discernir el deseo y que puede reducirse a los momentos pulsátiles en que la palabra abrocha con el goce. Esto es lacaniano, o sea, el lenguaje, ¿no? Como decir francés, español, esto es lacaniano. Aquello es lo que los budistas zen llaman la gran muerte y que ocurre primero por periodos limitados y en algunos casos puede llegar a consolidarse de manera definitiva. Para Freud, como lo manifiesta de manera particularmente clara en su correspondencia con Romain Rolland, el estado de comunión sería una regresión psicótica y sería lo menos deseable del mundo. Y para la ego psychology de los discípulos de Anna Freud, lo único deseable sería la funcionalidad del yo que, como bien lo reconoce Lacan, es por su propia naturaleza alienado. Más aún, para Lacan, incluso la subjetividad es por su propia naturaleza alienada. Ahora bien, hay dos tipos de subjetividad. La que es alienada es una anclada en el lenguaje y que es víctima del lenguaje en cuanto efecto del significante y que es alienada en tanto que sigue existiendo y que tiene que morir. Y hay otra que es lo que algunas tradiciones de sabiduría llaman vijja, esa es la palabra sánscrita, en tibetano se dice sabun, y que consiste en la dirección de las energías que caracterizan y distinguen a un místico realizado singular. La muerte del primer tipo de subjetividad es el disparo del cañón, en el cual desaparecen la bala, el cañón, el que lo dispara y la escena misma. A diferencia de Freud, Lacan sí reconoce la posibilidad de la mística como algo no psicótico, aunque pueda parecerlo, por supuesto. Sin embargo, para Lacan, la mística se halla en la intersección entre lo imaginario y lo real, mientras que en el estado de comunión se deja de tomar lo imaginario como real, se deja de tomar el mapa de lo imaginario por lo real, en el sentido lacaniano del término, y se tiene la patencia de lo real
sin que se sea incapaz de manejar lo imaginario y lo simbólico. Se ha disuelto la brecha con la naturaleza que para Lacan y ya para Lévi-Strauss era infranqueable. La huella indeleble que para Lacan no puede disolverse se ha disuelto. Y si el cuerpo del niño quedara marcado por la huella significante indeleblemente, es evidente que sería imposible que se manifestase el estado de comunión. O bien, quizás, si de todos modos este fuese posible, desde el mismo no podría hablarse, o sea, desde el estado de comunión no se podría hablar. Ahora bien, los místicos hablaron, y los místicos más consumados hablaron desde el estado de comunión. Y si los místicos hablaron desde el estado de comunión, y si el estado de comunión es la muerte, temporal o definitiva, no solo del yo, sino también de la subjetividad, y representa la disolución de la alienación, entonces no puede ser cierto que la huella sea indeleble, y por lo tanto que sea imposible erradicar la alienación en tanto que subsista el lenguaje. Lo que sucede es, en el lenguaje de Korzybski, que se deja de confundir el mapa del lenguaje con el territorio de lo dado. Traducido al lacaniano, se atraviesa el fantasma de la realidad para dar lugar a una experiencia de lo real en el justo punto donde abrocha el silencio con el significante, pero no el significante representacional, sino el poético. Creación, no alienación. Bueno, aquí dejamos el lacaniano y volvemos al español. Bueno, claro está que podría objetarse que no se puede demostrar que los místicos, o por lo menos algunos de ellos, hayan hablado desde el estado de comunión. Ni siquiera se puede demostrar que haya habido místicos en estado de comunión. ¿Qué es lo que se puede demostrar? ¿Qué es lo que se puede demostrar en este mundo, verdad? Como señaló Wittgenstein, nadie puede sacar la cabeza fuera de su propia experiencia. Si nadie puede sacar la cabeza fuera de su propia experiencia, no es posible saber si hay algo fuera de esa experiencia o si no lo hay. Ni siquiera eso podemos saber. Ahora bien, ¿significa esto que debamos volvernos indiferentes hacia lo que pasa en el mundo y dejar de ocuparnos de la política, volvernos indiferentes hacia el sufrimiento de otros y así sucesivamente? Aunque por razones que no difieren de las que señaló Wittgenstein, haya que, como bien lo dijo Husserl, poner el mundo externo en paréntesis, él dijo también que tenemos que asumirlo en vez de ponerlo en duda. O sea, ponerlo en paréntesis no significa ponerlo en duda, significa saber que no podemos saber si existe, pero sin embargo tenemos que asumirlo. Esta es la base de la fenomenología husserliana y nosotros tenemos que actuar de esa manera y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes hacia el mundo. La gente se imagina que los místicos son indiferentes hacia el mundo. Esto nunca ha sido verdad. Por ejemplo, en las tradiciones de comunión, en el términos del lenguaje que estamos hablando, que tienen su origen en el monte Kailash y que son muchas, está el taoísmo, se movió desde el monte Kailash hacia China, el shivaísmo hacia la India, el surbanismo hacia Persia, el ismaelismo ya en época musulmana hacia Persia también, algunas tradiciones del sufismo, etcétera, la tradición dionisíaca griega y así sucesivamente, el culto a Osiris en Egipto. Estas tradiciones tuvieron un enorme interés en lo político. Por ejemplo, el tantrismo siempre intentó disolver las divisiones de castas. El taoísmo tuvo revueltas sucesivas en contra del orden establecido. En el Tíbet, el rey Mune Sampo trató en 3 ocasiones consecutivas de redistribuir la riqueza de los tibetanos hasta que su madre lo envenenó y acabó con él. En el Islam, entre los ismaelitas, surgió el movimiento Karmata, ¿verdad?, que trató también de implantar una absoluta igualdad, y en efecto logró dominar por un largo tiempo una buena parte de los países árabes, hasta que finalmente los derrotaron y tuvieron que
confinarse a Bahrein, y luego allí mismo hubo una revuelta y los acabaron y se volvió a restablecer el Islam tradicional. De hecho, lo que ellos planteaban era algo que no tenía nada que ver, sus doctrinas no se parecían en nada a las musulmanas. O sea, en esa época pudieron abrirse y mostrar lo que ellos eran en verdad. Bien, entonces no debemos pensar que los místicos son indiferentes hacia lo que sucede en el mundo. Esto que dijo Husserl se aplica mucho a lo que sucede con los místicos. Bueno, ok. Sin embargo, cuando se manifiesta el estado de comunión, a pesar de que no podemos demostrar que ese estado existe, para aquella persona a la que se le ha hecho patente ese estado, es evidente que lo que se manifiesta en ese estado es la verdadera realidad y que en cambio la ilusión de sustancialidad no es más que una ilusión. Él jamás podrá demostrarle esto al resto de la gente. Probablemente ni siquiera le interese, porque nada le llegue a importar tanto, pero naturalmente va a tratar de comunicar ese mensaje de manera espontánea y natural, sin que le importe, sin que se angustie por ello, sin que le parezca algo debido a muerte, pero naturalmente, tal como el agua cae de la montaña hacia el mar, de la misma manera le va a suceder esto al místico. Ahora nos interesa la pregunta que se hizo repetidamente al final de las sesiones del lunes. ¿Es factible que nuestra especie, o por lo menos una parte suficientemente grande de ella, logre, antes de que la crisis ocasione la autodestrucción de dicha especie, esa desalienación? ¿O estamos condenados irremisiblemente como especie y como civilización? En la evolución, antes de que ocurra una transformación radical, la misma es imprevisible y parece imposible. ¿Cómo prever, por ejemplo, que un homínido en un momento dado va a desarrollar la autoconciencia? ¿Quién puede prever eso? Un homínido que es como una especie de animal, ¿verdad? De un momento a otro desarrolla la autoconciencia. ¿Cómo podemos prever esto? A nadie se le podría ocurrir que esto fuera posible antes de que suceda. Sin embargo, una vez que ha sucedido, a todo el mundo le parece que eso era inevitable y que eso era lo más natural y que no podría no haber sido. ¿A ustedes se les ocurre que ustedes podrían no ser humanos, sino seguir siendo unas especies de monos? Bueno, más o menos esto es lo que sucede con todas las transformaciones radicales. Yo creo que vale la pena traer a colación lo que Edgar Morin dijo hace muy poco en una entrevista que le hiciera a la revista Semana en Colombia. Lo que dijo fue lo siguiente: las tendencias probables, estaban preguntándole acerca de las posibilidades de superar la crisis ecológica, de resolver la crisis ecológica. Dijo, las tendencias probables son muy malas, catastróficas incluso, pero en la historia existe la improbabilidad. Viví él mismo históricamente 2 veces la victoria del improbable. Primero, la derrota del nazismo, cuando en 1941 la victoria alemana en Europa era probable, y el derrumbamiento del comunismo en 1989-90. Lo peor nunca es seguro, y las crisis más profundas también pueden traer soluciones. En el seno mismo de periodos oscuros, semillas de esperanza pueden surgir. Aprender a pensar así, ese es el espíritu de la complejidad, dice Morin, ¿no? Por su parte, en el marco de una cosmovisión diferente a la que expresada, el filósofo revolucionario y místico hindú Sri Aurobindo señaló que, leo, el final de un estadio evolutivo está caracterizado por un poderoso recrudecimiento de todo lo que tiene que salir de la evolución. O sea, cuando se tiene que superar, cuando se tiene que ir más allá de un estadio evolutivo, todo aquello que tiene que salir de la evolución se exagera hasta el extremo. ¿Por qué? Porque ello es lo que permite que salga, es lo que permite que se haga evidente que eso no funcionaba, es lo que lo reduce al absurdo en términos del lenguaje que utilizamos en la reunión anterior. Y esa reducción al absurdo es la condición de posibilidad de su erradicación. Lo que es aún más importante, no solo demuestra que no funciona, sino que algo más.
estira en el proceso primario, recordemos que el no que le dé a algo el proceso secundario, que es digital, al proceso primario en el que no existe el no, porque es analógico, no se puede leer como una negación. Entonces, el no que le dé el proceso secundario a cualquier cosa que esté sucediendo en el primario no puede erradicarlo. En el primario se lee como un mayor énfasis en aquello que se quiere erradicar, la famosa ley del efecto invertido que tiene lugar en la dinámica de la interacción entre el proceso secundario y el primario a la que nos referimos ya. Por lo tanto, lo que sucede es que esta misma negación hace que la relación de proceso primario se extreme. Es como una liga que se va estirando y cuando alcanza el punto en el cual va más allá de su máxima resistencia es cuando se puede romper. Esto es lo que sucede en todos estos momentos evolutivos en que se produce una transformación radical. Y por eso es que se exageran las características que tienen que salir de la evolución. Y eso es lo que lo hace impredecible, porque pareciera todo lo contrario. Pareciera que lo que va a suceder es todo lo contrario a lo que va a suceder. Y ese es el improbable de Morin. Bien, mis alumnos en Mérida, mis alumnos de historia, yo enseño filosofía en historia, cuando yo hablaba de la gravedad de la crisis y todo esto, se reían muchos de mis alumnos, hasta hace pocos años. Ahora ya no se ríen. O sea, ha habido un cambio radical en la gente. Ahora a todo el mundo le parece autoevidente lo que antes le parecía ridículo. Esto es bien importante. O sea, es esta concientización lo que justamente va a hacer posible lo que parece improbable. Y a medida que los efectos de la crisis la hagan más patente, si bien algunos pueden reaccionar, que es lo que aquí se temía, como esas ratas que se lanzan masivamente al agua en caso de sobrepoblación, tengo una fe absoluta en que una parte significativa y suficiente de la población de nuestra región, no de todo el mundo, reaccionará de manera positiva, como lo hizo frente a las contradicciones provocadas por el neoliberalismo. En otras palabras, en vez de reaccionar como las ratas que se lanzan al agua, lo hará como las ratas que aprendieron a resolver el problema del laberinto una vez que la primera rata lo resolvió en Indonesia, en el ejemplo que dimos en la reunión anterior, ¿recuerdan? Bien. Esto de que las crisis más radicales son la condición de posibilidad de los cambios más radicales, ya lo hemos visto en lo político y lo socioeconómico, pues como ya dijimos, la crisis provocada por el neoliberalismo ha sido la causa directa de los intentos de transformación que se han ido dando en Latinoamérica en estos últimos años, independientemente de que sus efectos hayan sido los que desearíamos que fueran o no. Pero el hecho es que se han producido transformaciones como resultado de exacerbación del neoliberalismo, ¿verdad? Por ejemplo, en Venezuela Chávez afirma que el llamado Caracazo se halla en la raíz de lo que él llama la revolución bolivariana. Si nos gusta lo que ha sido esa revolución o no, no viene al caso. Simplemente se produjo una transformación en respuesta a la exacerbación de algo negativo. Y una respuesta que buscaba lo contrario de lo que esa exacerbación era y de aquello que se había exacerbado en ella. Bien. Bueno, es evidente que esta llamada revolución bolivariana no ha logrado una transformación como la que sería imperativa, no solo para lograr que nuestra especie sobreviva y pase a su próximo estadio evolutivo, sino y para que lo que hasta ahora y por mucho tiempo había sido utopía se haga entopía. Yo creo que tengo que explicar ese término, ¿verdad? Es bueno, es lo contrario de u es fuera, en es en. Y topía es el topos o lugar. O sea, en otras palabras, para que el mundo se transforme en un buen lugar aquí mismo, lo que antes era utopía se manifieste. Esto no es lacaniano, esto es, no sé. Bueno. Más aún, muchos temen que esta revolución termine en un autoritarismo,
como sucedió en los mal llamados socialismos reales del siglo XX. Digo mal llamados porque fueron reales, pero no fueron socialismos, ¿verdad? Por eso llamarlos socialismos reales es un poco un eufemismo o un error quizá más bien. Y que, como ya dijimos también en la reunión anterior, se acercaron mucho al 1984 de Orwell, tal como las democracias burguesas se aproximaron al mundo feliz de Huxley, el Brave New World, ¿verdad? Bueno, esto nos conduce a considerar las condiciones de la revolución total, que es imperativa, y en particular a dos de esas condiciones, porque los límites de tiempo no nos permiten ocuparnos de todo. O sea, es imposible ocuparse con el lenguaje de una totalidad, porque las totalidades son infinitas. El lenguaje es lineal, y lo lineal jamás puede agotar lo infinito, lo total. Entonces, las dos que vamos a tocar son la revolución cultural y la revolución psicológica. Estas dos se necesitan mutuamente. ¿Por qué? Porque para transformar la conciencia es imperativo que las relaciones que nosotros internalizamos en la sociedad se transformen. Pero para poder transformar las relaciones de la sociedad, aquel que quiera transformarlas tiene que transformar sus estructuras psicológicas. Esto se parece a la cuestión del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se puede lograr esta transformación? Y si yo no puedo lograr la psicológica sin haber logrado la otra, y no puedo lograr la otra sin haber logrado la psicológica. Bueno, podríamos tomar el ejemplo del pollito y la gallina. Para que un pollito salga del huevo, él picotea desde adentro al mismo tiempo que la gallina picotea desde afuera. Esta sería la clave de esa revolución que es imprescindible y de la cual dependería nuestra supervivencia y la manifestación de esta euentopía. Bueno, la revolución cultural radical, que es imperativa si hemos de sobrevivir, no debemos tomarla como la revolución cultural de Mao Zedong ni nada que se le parezca, ¿verdad? Ella no podría tener una violencia innecesaria ni caos, y lo que debería lograr es ponerle fin a las relaciones verticales e instrumentales en todos los planos, transformando las instituciones de manera radical, de modo que las llamadas instituciones de derecha, como se las definió en la reunión del lunes, lleguen a su fin. Esto sería la función de la revolución cultural. Por su parte, la transformación de la conciencia, que pondría fin a la alienación como condición de posibilidad de la transformación que es imperativa, a su vez, dependería de la aplicación de los métodos de las tradiciones de sabiduría. La segunda de estas transformaciones es la condición de posibilidad de la erradicación del consumismo que hace que devoremos el mundo, ¿verdad?, del que depende nuestra existencia, y que, en consecuencia, hace que, como el Erisictón de la mitología griega, cuya hambre se incrementaba por todo lo que comía para saciarla, después de comer sin detenernos todo lo que se encuentra en nuestro camino y de obtener, en vez de satisfacción, un hambre creciente, en un intento por poner fin a nuestro tormento, terminemos comiéndonos a nosotros mismos. Erisictón fue este personaje, ¿verdad?, que él fue condenado a esto, a tener cada vez más hambre, y entonces y mientras más comía, más hambre le daba. Este era su castigo. Y entonces decidió que la única manera de ponerle fin a su tormento era comiéndose a sí mismo, y terminó comiéndose a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé muy bien, ¿no? Cómo se comió la boca, cómo el diente se comió al diente, pero se comió a sí mismo. Bien. Y por supuesto, a aquellos que no pueden consumir, los condena a padecer el tormento de Tántalo, que ya todos conocemos y que también mencionamos en la reunión anterior. Bueno, esta disolución de la alienación en el estado de comunión, en cuanto hace que desaparezca el sujeto que se siente separado de la totalidad, el sujeto cuya existencia rompe la totalidad y en consecuencia está condenado a experimentar carencia de totalidad,
ese sujeto que se siente separado de la plenitud del campo de energía y que por lo tanto es carencia de plenitud, cuando él desaparece, desaparece esa carencia. Y por lo tanto es posible, una vez que ese sujeto ha desaparecido y con él ha desaparecido la alienación, entonces es posible obtener la plenitud en la frugalidad. Cosa que es lo que se nos ha hecho a nosotros imposible y nos hemos vuelto, como dice Ictón, necesitando comer cada vez más, y mientras más comemos más hambre tenemos. Esto es lo que es característica de nuestra época. Este sería el primer aspecto, ¿verdad?, por el cual la revolución interior es indispensable. Y esto nos conecta con las tesis de los llamados decrecentistas de Francia, a quienes me referí en la reunión anterior, y de quienes, si me queda tiempo, yo voy a leer un programa, porque ellos tienen un partido político que se llama Partido Objetor de Crecimiento. Pero no voy a leer el programa de ellos, sino mi adaptación de ese programa, que está en un artículo mío que aparece en la página web de la revista Entropía. Si nos queda tiempo, vamos a leer ese programa. Bueno, en la segunda parte es que solo si se produce esa revolución, podría esa revolución, que es imperativa, no constituir un mero cambio de amos, como sucedió en la Animal Farm de Orwell. ¿Recuerdan? Unos animales son más iguales que otros. Los cerdos son los más iguales de todos, ¿no? Bien. Y ello sucedería si siguiéramos estando sujetos a las estructuras psicológicas de dominación encarnadas en la división triple de las dos tópicas freudianas y de la dinámica que Jung llamó la sombra. ¿Por qué? Porque en estas dos tópicas freudianas siempre hay un aspecto que controla y otro que es controlado. O sea, es la verticalidad de la sociedad dentro del individuo, tal como la verticalidad de la sociedad es la proyección de la verticalidad de las tópicas freudianas fuera del individuo. O sea, la una alimenta a la otra y la otra alimenta a la una. Todos quienes hemos crecido, nos hemos educado y hemos vivido nuestras vidas en las sociedades actuales, incluyendo los activistas políticos en su totalidad, hemos internalizado las estructuras de interacción que las caracterizan y en consecuencia funcionamos en términos de relaciones de opresión, de dominación, de explotación, etc. Y esto lo han reconocido incluso los marxistas más ortodoxos, como por ejemplo el famoso dirigente chino Liu Shaoqi de la época de Mao. Él escribió un libro que se llama Ser un buen comunista, y en ese libro le escribió lo siguiente: nuestro partido no cayó del cielo, nació de la sociedad china. Cada miembro del partido vino de esa sociedad y está en contacto permanente con todos sus elementos sórdidos. Por ende, no es extraño que los comunistas, sean de origen proletario o no proletario, veteranos o principiantes, hayan conservado dentro de sí hasta cierto punto las ideas y los hábitos de la vieja sociedad. Fíjense, hasta un marxista muy ortodoxo se da cuenta de esto. Entonces, la objeción viene las objeciones a este pensamiento vienen muchas veces del marxismo ortodoxo. Y aquí tenemos un marxismo ortodoxo que está haciendo la misma objeción. Evidentemente, si tratásemos de transformar la sociedad sin transformar la psiquis, en el proceso primario seguiríamos funcionando en el marco de las relaciones. Recordemos que en el proceso primario el énfasis está en la estructura de la relación y no es quién en ella. Entonces, si nosotros mantenemos la estructura de proceso primario y alguien toma el poder manteniendo esa estructura de proceso primario, en proceso secundario lo que va a hacer es cambiar de posición en la misma estructura de proceso primario que se mantiene, y por lo tanto va a dejar de ser el oprimido, pero va a pasar a ser el opresor. Y la estructura de proceso primario se mantiene. Entonces, esa evidentemente que no es la idea para que se produzca una verdadera liberación a nivel social. Esto es paradójico, que alguien que fue un escritor solamente y que no fue un político ni un filósofo como Franz Kafka escribiera: el animal le arranca el látigo al amo
y se azota a sí mismo para convertirse en amo, y no sabe que es sólo una quimera originada por otro nudo en la correa del látigo de su amo. Franz Kafka. En términos de Michel Foucault, podría decirse que si quienes hacen la revolución están penetrados, atravesados y dominados por el poder tradicional, no podrán evitar seguir reproduciéndolo en sus nuevas creaciones, ya que, y leo, hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o como una prohibición a quienes no lo tienen. Por el contrario, dicho poder los invade, pasa por ellos y a través de ellos, se apoya sobre ellos del mismo modo que ellos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos. ¿Quedó claro? Es un poquito complicado la cita, ¿no? Pero si quedó claro, no lo repito. Ok. Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido, privilegio entre comillas, adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o como una prohibición a quienes no lo tienen. Por el contrario, dicho poder los invade, pasa por ellos y a través de ellos, se apoya sobre ellos del mismo modo en que ellos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ese poder ejerce sobre ellos. Y al apoyarse en las presas que el poder ejerce sobre ellos, no pueden sino afirmar y reproducir ese poder. Gran conocedor de la interacción entre lo que Jung llamó la sombra y nuestra identidad consciente, en términos de Jung, nuestras personas, Foucault instó a sus congéneres gauchistes a descubrir el bourgeois dentro de sí y vérselas con él allí, en vez de utilizar a individuos externos como pantallas en las cuales proyectar los aspectos de sí que no podían aceptar y despreciar y odiar la pantalla, e incluso intentar destruirla como si ésta fuese lo que habían proyectado en ella. En efecto, por tales efectos solo podrían potenciar en mí el mal que estaban proyectando fuera de sí para destruirlo. Y no podría haber ningún tipo de revolución efectiva. David Cooper señala que quienes intentan transformar a la sociedad sin haber transformado su propia psiquis seguirán estando dominados por los otros internalizados, que son la base fenoménica de lo que Freud llamó el superyo, y por la serie de relaciones de opresión en términos de las cuales ellos funcionan. Por lo tanto, no podrán evitar reproducir en el nuevo orden social, económico, político, cultural, tecnológico, etcétera, la opresión que esos otros internalizados ejercen dentro de ellos. Más aún, individuos poseídos por la alienación y el error en todas sus formas, por relaciones de opresión y en particular por el odio hacia el mal que han alienado y proyectado en otros por medio de la dinámica de la sombra, podrían ser poseídos por un irresistible impulso a proyectar, bueno, esto ya lo dijimos, ¿verdad? La clase dominante, esos impulsos, esos aspectos, intentar destruirlos como si fueran esa clase, ¿no? Dando así más fuerza a sus propios aspectos destructivos, opresivos y sádicos, ¿no? Y esto haría que, después de exorcizarlos, en un momento dado volvieran a resurgir como un monstruo de Loch Ness, que vuelve a salir otra vez, vuelve a sacar la cabeza, entonces hay que exorcizarlo otra vez, pero que ahora sería mucho más grande, porque lo hemos hecho más grande en la medida que hemos hecho todo este mal, destruyendo toda esta cantidad de personas. Entonces esto es lo que reafirmaría más bien, se produciría un proceso de realimentación positiva,
o sea, que crece de su propia realimentación, un proceso autocatalítico. Bien, entonces esa fantasía inconsciente, o en francés fantasma con ph inconsciente, que constituye la sombra, que es el objeto de la culpa, lo que haría sería crecer de su propia realimentación y exigir cada vez más víctimas propiciatorias, ¿no? Y sería como una bola de nieve que va cayendo y que cada vez se hace más grande y nunca terminaría hasta que acabara con la humanidad entera. Entonces quizá sea por esto que David Cooper le atribuyó estas palabras a Lao Tse. Yo las he buscado en todo lo que tengo de Lao Tse y no las encuentro, pero según David Cooper son palabras de Lao Tse. Para arreglar tu imperio, primero arregla tu provincia. Para arreglar tu provincia, arregla tu aldea. Para arreglar tu aldea, arregla primero tu clan. Para arreglar tu clan, arregla tu familia. Para arreglar tu familia, arréglate antes a ti mismo. Ahora, esto es peligroso también, porque parece implicar que si yo no me he transformado totalmente a mí mismo y he superado totalmente la alienación yo, entonces va a ser absolutamente imposible que yo pueda hacer algo por la sociedad. Entonces, de lo que se trata no es de esto. ¿De qué es de lo que se trata? De lo que se trata es más bien de trabajar en los dos niveles al mismo tiempo, en el nivel interno y en el externo, como el pollito y la gallina. A estos que nos referíamos con lo del pollito y la gallina, ¿no? Es imposible que el pollito picando solo rompa la cáscara del huevo, y es imposible que la gallina picando sola rompa la cáscara del huevo. Vamos a leer una cita de un lama tibetano que se llamó Chogyan Trungpa. Dice: cuando los seres humanos pierden su conexión con la naturaleza, con el cielo y la tierra, entonces no saben ya cómo nutrir su medio ambiente. Los seres humanos destruyen su ecología al mismo tiempo que se destruyen los unos a los otros. Desde esa perspectiva, curar a nuestra sociedad va mano a mano con curar nuestra conexión personal y elemental con el mundo fenoménico. De acuerdo con las enseñanzas de Shambhala, sin embargo, tenemos que reconocer que nuestra experiencia individual de salud mental está intrínsecamente ligada a nuestra visión de una buena sociedad humana. De modo que tenemos que hacer las cosas por pasos. Si tratamos de resolver los problemas del mundo sin superar la confusión y la agresión en nuestro propio estado mental, entonces nuestros esfuerzos solo contribuirán a aumentar los problemas básicos en vez de resolverlos. Es por esto que el viaje individual del guerrero debe ser emprendido antes de que podamos abordar el problema más amplio de cómo podemos ayudar a este mundo. Sin embargo, sería algo extremadamente desafortunado si la visión Shambhala fuese tomada solo como otro intento de construirnos a nosotros mismos mientras ignoramos nuestras responsabilidades hacia los demás. Por lo tanto, no es que tenemos primero que trabajar en un campo para luego poder trabajar en el otro, sino que hay que trabajar en los dos al mismo tiempo, como el pollo y la gallina. Bien. Esto corresponde a unas palabras que Martin Luther King, hijo, pronunció, que son las siguientes. ¿A qué hora tenemos que parar, Carlos? Ok. Vamos a leer esto de Martin Luther King. Por una parte, debo intentar cambiar el alma de los individuos para que pueda haber un cambio en sus comunidades sociales. Por la otra, debo intentar cambiar las comunidades sociales para que el alma de los individuos tenga una oportunidad. Lo mismo el pollito y la gallina. A nivel de masas, lo ideal es que el trabajo en el plano de la psiquis se lleve a cabo al margen de todo sistema religioso. Ahora bien, ello no implica que a partir de nuestro horror, nuestra alienación, debamos inventar medios que imaginemos nos darán acceso al estado de comunión y nos permitirán consolidarlo, pues los mismos frustrarán su cometido en cuanto todo medio concebido por el error y por la alienación estará sujeto a la ley del efecto invertido de la relación entre el proceso primario y el secundario que ya consideramos, ¿verdad?
Y por lo tanto, jamás llegaremos a nada por esa vía. Ni significa tampoco que debamos descartar los medios que desde la era primordial y a lo largo de milenios han probado su efectividad, meramente por el hecho de que los mismos hayan sido transmitidos por tradiciones que calificamos como religiosas. En particular, nos es imperativo aprovechar los medios que han llegado a nosotros a través de las distintas tradiciones conservadas en Asia, que hoy en día son las únicas en transmitir, al menos de manera pública y abierta, los métodos de desalienación que otrora existieron a lo largo y ancho del planeta. Entonces, lo que nos queda es, y esa parte va a ser leída para que sea precisa, ¿verdad?, es mi propia reformulación y ampliación en detalle del programa que tiene este Parti Objecteur de Croissance de Francia. Vamos entonces a leer el programa este que habíamos dicho, ¿verdad? Este programa. Entonces, el primer punto es de lo que habría que lograr un decrecimiento de las... Son distintos decrecimientos los que vamos a plantear, ¿no?, en muchos niveles. El primero es un decrecimiento de las desigualdades a nivel de cada país, a nivel de cada continente y a nivel del planeta. Este decrecimiento es de la mayor importancia en cuanto ya no es posible hacer crecer el pastel, por el cual el asunto de su receta y de su repartición se ha hecho de primera importancia. El objetivo inicial a implementarse por la vía regulatoria es que el ingreso máximo per cápita en términos reales, tales como cantidad de comida, calidad de la habitación, calidad y cantidad de ropa, etcétera, y no de abstracciones monetarias, no sea más de 4 veces mayor que el ingreso mínimo. En una primera etapa, se debería lograr que las diferencias de ingresos no excedan esta proporción entre los habitantes de cada país y que tampoco la excedan las diferencias entre los ingresos medios per cápita, calculados en los términos ya señalados, de los distintos países. Luego, en una segunda etapa, se debería lograr que las diferencias entre los ingresos no excedan esta proporción entre los habitantes del planeta en su totalidad. Y esto es algo que solo podría ser hecho posible por lo que Serge Latouche, este teórico del decrecimiento, llamó una pedagogía de las catástrofes. ¿Qué significa una pedagogía de las catástrofes? Que las catástrofes nos enseñan a aceptar algo que de otro modo no seríamos capaces de aceptar. Es lo mismo que la reducción al absurdo a la que yo me referí. Una pedagogía de las catástrofes, pero evidentemente que si esto no estuviera acompañado de la revolución interior a la que hice referencia, esto nos haría sumamente infelices, esta pedagogía de las catástrofes, porque el decrecimiento nos haría, nosotros seguiríamos teniendo el deseo de consumo que tenemos hoy en día y simplemente no seríamos capaces de satisfacerlo y seríamos infelices. En cambio, la transformación interior es la que haría que nos sintiéramos plenamente satisfechos con un consumo mucho más frugal, ¿no? Pero recordemos que sobre todo el decrecimiento tendría que darse en los países que están hipertrofiados, aquellos cuyas economías están hipertrofiadas, mientras que en los países en los cuales todavía hay pobreza, tendría que seguir habiendo crecimiento, pero un crecimiento con una tecnología que habría sido modificada radicalmente por la transformación de la conciencia esta, que haría que ella se integrara con la naturaleza en vez de destruirla. Esto es lo que... Bien. Ahora bien, con el avance de la transformación relacional psicológica, a la larga debería hacerse innecesario imponer proporciones como estas por vía regulatoria, y el principio económico que tanto Marx como Kropotkin atribuyeron al comunismo debería establecerse espontáneamente, con lo cual, como existía espontáneamente en el Paleolítico, con lo cual se podría lograr un grado de igualación de los ingresos todavía mayor, aunque nunca absoluto, ¿no?
Bien. Segundo, un decrecimiento del gigantismo que haga posible que la economía, las unidades de producción y los centros de población vuelvan a tener una talla a nuestra medida, de modo que el ambiente social y natural permita que todos puedan aplicar cómoda y seguramente los medios que hacen posible el acceso al estado de comunión, y que en el estado de postcomunión cada individuo pueda vivir armoniosa, comunicativa y dignamente. Esto debe implementarse por lo menos en 3 planos, de modo que se logre. Primer plano, un decrecimiento del gigantismo en la industria, así como de la gran producción y la gran distribución, y de los medios de producción deshumanizadores y contaminantes, que al final los erradique completamente. La industria debe tener una escala a nuestra medida y su tecnología debe ser mucho más liviana e integrarse armónicamente con la biosfera en vez de destruirla. Y la estructura y función de los modos de producción debe ser comunicativa, hacer que el trabajador se sienta realizado en la labor que realiza y responder a las verdaderas necesidades humanas y no a las creadas por la ingeniería social o por el capital. Cuando hablamos de una estructura comunicativa de las relaciones, no estamos hablando del criterio de Jürgen Habermas. Por ejemplo, para Habermas, los medios de difusión de masas hoy en día son comunicativos porque el que recibe el mensaje es capaz de aceptarlo o rechazarlo a voluntad. No, pero un medio de difusión de masas, el mensaje emana de aquellos que, por lo menos en la televisión, digamos, todos los mensajes emanan de los que dan los mensajes en la radiodifusora. Todos los que tienen receptores en su casa no son más que receptores. Jamás pueden contestar el mensaje. La comunicación tiene que ser bidireccional. Cuando no es bidireccional, no es comunicación, es difusión, es mediatización. Entonces, comunicativo implica que hay una estructura de igualdad entre las partes que toman parte en la relación, que intervienen en la relación. Ok. Ya va, que perdí dónde estaba. Bueno. Comunicación. Bueno, voy a volver a leer porque ya me perdí. La industria debe tener una escala a nuestra medida y su tecnología debe ser mucho más liviana e integrarse armónicamente con la biosfera en vez de destruirla. Y la estructura y función de los modos de producción debe ser comunicativa, hacer que el trabajador se sienta realizado en la labor que realiza y responder a las verdaderas necesidades humanas y no a las creadas por la ingeniería social o por el capital. Como vimos en la reunión anterior, la ingeniería social transforma a los seres humanos en máquinas, los modifica completamente y por lo tanto transforma absolutamente tanto al que transforma como al que es transformado, de modo que no hay diferencia entre ambos. A medida que ello se vaya haciendo posible, se iría retomando la producción artesanal por pequeños productores organizados en comunas autogestionarias plenamente autónomas para decidir qué es lo que han de producir y qué van a hacer con sus productos. Todo lo contrario de la economía planificada que imperó en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿verdad? Cuya dinámica permitirá que el trabajo dilate el ánimo y se experimente como teniendo sentido, lo cual es particularmente importante para los jóvenes. En concordancia con las propuestas de Piotr Kropotkin y William Morris, esto debe ir mano a mano a medida que ello se vaya haciendo posible, con un decrecimiento gradual de la división del trabajo en agrícola e industrial, manual e intelectual, y así sucesivamente, de modo que al final todos realicen actividades que produzcan lo necesario para la vida, así como las que sean de su agrado, entre las que hasta ahora se consideran creativas. Sin que lo dicho hasta aquí nos haga establecer moldes preconcebidos, debemos sopesar todas las propuestas sobre la transformación de la tecnología y en particular las interesantes ideas de Ivan Illich, Fritz Schumacher, Amory Lovins
y Barry Commoner, entre otros, ¿no? Y entonces aquí se citan todos los libros, pero no podemos ponernos a leer todos los libros en este momento. Segundo punto, un decrecimiento del gigantismo en la producción agrícola y pecuaria, de la mecanización en gran escala de la agricultura, de los monocultivos y de la quimioterapia de la tierra, que permita que los alimentos se produzcan localmente y que su producción, en vez de dañar la ecosfera, incremente la biodiversidad. Esto implica la transferencia de las tierras de cultivo de los latifundistas y de la agroindustria a los agricultores, idealmente agrupados de manera natural en comunas, o sea, no comunas impuestas por el Estado como pasó en China de Mao, de modo que puedan cultivar los productos que ellos escojan, no los que les imponga una planificación central y que el pueblo necesita para su adecuada alimentación, lo cual